¿Te ha pasado que a veces sientes como un vacío, Ujú. como si estuvieras desconectado, aunque aparentemente todo en tu vida va bien? Sí. Es como si estuviéramos en piloto automático, Mm. haciendo las cosas por inercia, pero sin sentirnos realmente presentes. Es curioso que menciones eso porque esa sensación de desconexión es algo que muchas personas experimentan. Ah, Es como un cansancio espiritual, sí, aunque exteriormente todo parezca estar en orden. exacto. Y esto lo vemos incluso en la Biblia. Ah, Recordemos a Pedro, Santiago y Juan quedándose dormidos justo antes de la transfiguración de Jesús. mm, Qué momento tan crucial para quedarse dormido. claro. Estaba allí mismo con Jesús, Ajá. pero el cansancio les hizo perderse un evento importantísimo. Sí. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Ajá. ¿Qué causa este adormecimiento espiritual incluso en la presencia de lo divino? Mm, El Papa Francisco, en su discurso del Ángelus del 13 de marzo de 2022, sí. nos ofrece una perspectiva. Nos recuerda que mantenerse espiritualmente despierto no solo depende de nuestra fuerza de voluntad, Ujú. sino también de la gracia. Sí. Necesitamos la ayuda de Dios, en lugar de simplemente decir que necesitamos la luz de Dios. Ajá. ¿Podrías profundizar en por qué la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente? Claro. ¿Qué papel juega la gracia en nuestra percepción? Muchas veces creemos que podemos con todo, Mm, que con esfuerzo y determinación lo lograremos. sí. Pero al igual que los discípulos necesitaban la luz de Jesús para despertar, Ajá. nosotros necesitamos la luz de Dios para ver las cosas con claridad. Mm, La gracia no es solo un concepto abstracto, mm, es una fuerza real que nos transforma y nos permite ver más allá de nuestras limitaciones. sí. Es como si nos quitara una venda de los ojos Mm, y nos permitiera percibir la realidad con mayor profundidad. entiendo. Entonces, si lo trasladamos a nuestra vida diaria, ¿cómo se manifiesta esta falta de gracia? Ujú. ¿Cómo nos perdemos oportunidades por no estar realmente presentes? Piénsalo. Mm, ¿Cuántas veces nos perdemos de momentos especiales, sí. de conexiones significativas por estar demasiado absortos en nuestros propios pensamientos y Exacto. preocupaciones? Sí. Vivimos acelerados, Mm. con la mente llena de pendientes, Ah, y nos olvidamos de apreciar la belleza y las maravillas que nos rodean. es como si camináramos dormidos por la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para despertar y vivir más plenamente? Ujú. ¿Qué pasos concretos podemos dar? El Papa Francisco nos invita a algo sencillo pero profundo, Ah, pedirle ayuda a Dios. mm, Literalmente decir, ven Espíritu Santo, ayúdame. ah. Es reconocer que solos no podemos, que necesitamos esa chispa divina que ilumine nuestro camino. Me gusta esa idea de pedir ayuda. Muchas veces nos cuesta reconocer que no podemos con todo, que necesitamos apoyo. Claro, y no se trata solo de pedir por lo que queremos, sino de abrirnos a lo que Dios quiere darnos. A veces lo que más necesitamos es un cambio de perspectiva, Sí. una nueva mirada sobre las cosas o simplemente sentir la certeza de que no estamos solos. Y esto me recuerda algo que mencionábamos antes, la importancia de la comunidad y de buscar apoyo en los demás. No tenemos que recorrer este camino solos. Exactamente, estamos llamados a caminar juntos, a apoyarnos y animarnos mutuamente. Así como los discípulos se despertaron unos a otros durante la transfiguración, Ah, nosotros podemos ayudarnos a mantenernos despiertos y atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas. hablando de la transfiguración, Ujú. la descripción de ese evento en la Biblia es bastante llamativa. ¿Podrías contarnos un poco más sobre lo que sucedió allí y por qué es tan importante? Claro, la transfiguración es un momento clave en la vida de Jesús donde su divinidad se revela de manera tangible ante sus discípulos. Ajá. Imagina la escena, Jesús sube a un monte alto con Pedro, Santiago, y Juan de repente su rostro cambia, se ilumina con una luz celestial y sus vestiduras se vuelven blancas y resplandecientes. Wow, suena como algo realmente impactante. Lo fue, y para que no quedara duda de lo que estaba sucediendo, aparecen Moisés y Elías. Dos figuras centrales del Antiguo Testamento, conversando con Jesús. En ese momento una nube luminosa los cubre y una voz desde el cielo dice, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es como si Dios mismo estuviera confirmando la identidad de Jesús. Exacto, y para los discípulos esto fue una experiencia transformadora. ¿Mm? Les permitió vislumbrar la gloria de Dios manifestada en Jesús Ajá. y les dio la fuerza para afrontar las pruebas que vendrían después, incluyendo la pasión y muerte de Jesús. Entiendo, la transfiguración no fue solo un espectáculo visual, sino una revelación profunda que preparó a los discípulos para lo que se avecinaba. Claro. Pero ¿cómo se relaciona esto con nuestra experiencia de desconexión espiritual?
Buena pregunta. La transfiguración nos recuerda que a pesar de que a veces nos sintamos perdidos o desanimados, Mm, la gloria de Dios sigue brillando, aunque no siempre la podamos percibir con claridad. mm. Necesitamos esos momentos de transfiguración en nuestras propias vidas donde la presencia de Dios se hace más tangible y nos renueva la esperanza. ¿Y cómo podemos propiciar esos momentos? Tenemos que subir a una montaña y esperar a que Dios se nos aparezca. No necesariamente recuerda lo que decíamos antes sobre la gracia y la necesidad de pedir ayuda a Dios. Mm, Estos momentos de transfiguración pueden ocurrir en la oración, en la naturaleza, en un encuentro con un ser querido, en la lectura de la Biblia, en un acto de servicio a los demás. Lo importante es estar abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas. Entonces no se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de aprender a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Así es, a veces Dios se manifiesta en grandes acontecimientos, pero la mayoría de las veces lo hace en los pequeños detalles, en las cosas sencillas que a menudo pasamos por alto. La clave está en cultivar una actitud de atención, de escucha, de gratitud. Me gusta esa idea de cultivar una actitud de gratitud. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y nos Ujú. olvidamos de agradecer por todo lo bueno que ya está presente en nuestras vidas. Exactamente, la gratitud es un antídoto poderoso contra la desconexión espiritual. Cuando nos detenemos a apreciar las bendiciones que nos rodean, por pequeñas que sean nuestro corazón, se abre a la presencia de Dios. ¿Y qué papel juega la comunidad en este proceso? ¿Cómo nos pueden ayudar los demás a mantenernos despiertos espiritualmente? La comunidad es fundamental. No estamos llamados a vivir la fe de forma aislada, sino en comunión con otros. Claro. Compartir nuestras experiencias, nuestras dudas, nuestras alegrías y nuestras dificultades con otros hermanos en la fe. Nos fortalece y nos ayuda a crecer. Es como si la fe se contagiara. Ajá. Cuando estamos rodeados de personas que viven con pasión y convicción su relación con Dios, es más fácil mantenernos inspirados y motivados. Claro, y también podemos aprender mucho unos de otros. Ujú. Cada persona tiene un camino único, una forma particular de experimentar a Dios, Mm. y al compartir nuestras historias podemos enriquecernos mutuamente. Entonces la comunidad no es solo un lugar para recibir apoyo, sino también para darlo. Así es, todos tenemos algo que aportar, algo que compartir, y al ponernos al servicio de los demás. Al brindar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro cariño, también alimentamos nuestra propia alma. Me gusta esa idea de que al dar también recibimos, es como un círculo virtuoso donde todos nos beneficiamos. Exactamente. Y en este proceso de dar y recibir, de compartir y aprender de apoyarnos y animarnos mutuamente, vamos construyendo una comunidad viva y vibrante donde la presencia de Dios se hace palpable. Entonces no se trata solo de asistir a misa o de rezar en privado, sino de vivir la fe de forma activa y comprometida en comunidad. Así es, la fe no es algo que se queda encerrado entre las paredes de una iglesia, Ujú. sino que se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones con los demás. Y en ese sentido, ¿cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como las redes sociales o la tecnología, para fortalecer nuestra conexión espiritual y la de nuestra comunidad? Es una pregunta muy interesante. Ah. Vivimos en un mundo hiperconectado donde la tecnología juega un papel fundamental en nuestras vidas. Y si bien es cierto que las redes sociales y los dispositivos móviles pueden ser una fuente de distracción, también pueden ser herramientas poderosas para conectar con Dios y con los demás. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo podemos utilizar la tecnología para fortalecer nuestra vida espiritual? Claro, por ejemplo, podemos utilizar las redes sociales para compartir mensajes inspiradores, Mm, para crear grupos de oración online, para difundir eventos de nuestra comunidad, para mantenernos en contacto con amigos y familiares que comparten nuestra fe. ajá. También podemos utilizar aplicaciones móviles para meditar, Mm. para leer la Biblia, Ujú. para escuchar música religiosa, para encontrar iglesias cercanas. Es decir, que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, lo importante es el uso que le damos. Exacto, depende de nosotros elegir utilizarla de forma consciente e intencional para que nos ayude a acercarnos a Dios y a fortalecer nuestra comunidad. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la creatividad? ¿Podemos utilizar nuestra imaginación y nuestros talentos artísticos para expresar nuestra fe y conectar con lo divino? Por supuesto. La creatividad es un don de Dios Ajá. y podemos utilizarla para expresar nuestra fe de maneras diversas y originales. Mm. A través de la música, la pintura, la escritura, la danza, el teatro, la fotografía, podemos plasmar nuestras experiencias espirituales, nuestras emociones, nuestras inquietudes, nuestras alegrías. Entonces no hay límites para la forma en que podemos manifestar nuestra fe. Así es, lo importante es que la creatividad brote
del corazón, Ujú. que sea una expresión auténtica de nuestra relación con Dios. Y esto me hace pensar en la importancia de cultivar nuestra vida interior, de dedicar tiempo a la introspección, a la reflexión, a la escucha de la voz de Dios en nuestro interior. Claro, en medio del ruido y la agitación del mundo es fundamental encontrar espacios de silencio y de soledad para conectar con nuestro ser interior, Mm. para escuchar la voz de Dios que nos habla en lo profundo de nuestro corazón. ¿Y cómo podemos cultivar esa vida interior? ¿Cómo podemos crear esos espacios de silencio y de escucha en medio de nuestras ocupadas vidas? Hay muchas maneras. Podemos dedicar unos minutos cada día a la oración, a la meditación, a la lectura de la Biblia. Ajá. Podemos dar un paseo por la naturaleza, escuchar música relajante, escribir en un diario. Lo importante es encontrar lo que nos ayuda a conectar con nuestro ser interior, con esa dimensión espiritual que a veces olvidamos en medio de nuestras responsabilidades y preocupaciones. ¿Y cómo podemos saber si estamos escuchando realmente la voz de Dios? Ujú. A veces es difícil distinguir entre nuestros propios pensamientos y deseos y la inspiración divina. Es cierto, a veces puede ser difícil, pero hay algunas señales que nos pueden ayudar a discernir. Ajá. La voz de Dios suele ser apacible, serena, llena de paz. Nos invita al amor, a la compasión, al servicio a los demás. Ujú. Nos desafía a ser mejores personas, a vivir con mayor integridad y autenticidad. Entonces no se trata de escuchar voces o tener visiones. Sino de prestar atención a ese susurro interior que nos guía hacia el bien, hacia la verdad, hacia Vea. la belleza. Exacto. Y para poder escuchar esa voz, necesitamos cultivar el silencio interior, Ajá. acallar el ruido de nuestros pensamientos y emociones y abrirnos a la presencia de Dios en lo profundo de nuestro ser. Y en ese proceso de escucha y de discernimiento, ¿qué papel juega el acompañamiento espiritual? Es importante contar con la guía de alguien que nos ayude a interpretar las emociones de nuestro corazón. Sin duda, el acompañamiento espiritual puede ser de gran ayuda. Contar con la guía de una persona sabia y experimentada en la vida espiritual nos permite tener una perspectiva más objetiva sobre nuestras experiencias, nos ayuda a discernir con mayor claridad la voz de Dios y nos ofrece apoyo y aliento en nuestro camino de fe. Entonces, no tenemos que caminar solos en este proceso de búsqueda y de encuentro con Dios. Así es, Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para apoyarnos y acompañarnos mutuamente en nuestro camino de fe y en esa comunidad. Podemos encontrar personas que nos inspiran, que nos desafían, que nos ayudan a crecer y a madurar en nuestra relación con Dios. ¿Y cómo podemos encontrar un buen acompañante espiritual? ¿A quién podemos acudir para recibir esa guía y ese apoyo? Podemos acudir a nuestro párroco, a un religioso o religiosa, a un laico con formación en acompañamiento espiritual. Lo importante es buscar a alguien que nos inspire confianza, Ajá. que tenga experiencia en la vida espiritual y que esté dispuesto a acompañarnos con respeto y comprensión. Entonces no se trata de buscar a alguien que nos diga qué hacer o cómo pensar, sino a alguien que nos ayude a descubrir nuestra propia verdad, nuestro propio camino hacia Dios. Exacto. Un buen acompañante espiritual no nos impone su visión, sino que nos ayuda a descubrir la nuestra propia, a conectar con la voz de Dios que resuena en nuestro interior. Y en ese proceso de descubrimiento y de crecimiento, ¿cómo podemos mantener la alegría y el entusiasmo en la fe? A veces las dificultades de la vida, las dudas, los sufrimientos, pueden hacer que nos desanimemos o que perdamos la ilusión. Es cierto, la vida cristiana no está exenta de pruebas y de desafíos, pero es precisamente en medio de las dificultades donde la fe se purifica y se fortalece. La alegría cristiana no es una alegría superficial o ingenua, sino una alegría profunda que brota de la esperanza, del amor, de la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento, incluso en los momentos más oscuros. Entonces la alegría cristiana no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios en medio de sufrimiento. Exacto, y esa presencia nos da la fuerza para seguir adelante, para no dejarnos vencer por el desánimo, para encontrar un sentido a nuestro dolor. ¿Y cómo podemos cultivar esa alegría profunda, esa esperanza inquebrantable en medio de las pruebas de la vida? Podemos cultivarla a través de la oración, de la meditación, de la lectura de la Biblia, de la participación en la vida de la comunidad. Del servicio a los demás y también a través de la contemplación de la belleza de la naturaleza, del arte, de la música. La belleza nos eleva el espíritu, nos conecta con lo trascendente, nos recuerda que hay algo más grande que nosotros mismos. Entonces la alegría cristiana no es algo que se busca fuera de nosotros, sino que se cultiva en nuestro interior a través del encuentro con Dios y con la belleza que Él ha puesto en el mundo. Así es, y esa alegría, una vez que la descubrimos, se convierte en una fuerza que nos transforma, que nos llena de esperanza, que nos impulsa a compartirla con los demás. Y hablando de compartir, ¿qué papel
juega la evangelización en nuestra vida cristiana? Ujú. Es importante compartir nuestra fe con los demás. La evangelización es una parte esencial de nuestra fe. No podemos guardar para nosotros la alegría del Evangelio, sino que estamos llamados a compartirla con los demás, a anunciar la buena noticia de que Dios nos ama y nos salva. Pero ¿cómo podemos evangelizar en un mundo que a menudo parece indiferente o incluso hostil a la fe? La evangelización no se trata de imponer nuestra fe a los demás, sino de compartirla con amor y con respeto. Ajá. Podemos evangelizar a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestras acciones, Ajá. a través de nuestras palabras, a través de nuestra creatividad. Entonces, la evangelización no es algo que se hace solo con palabras, sino con toda nuestra vida. Así es, la evangelización es una forma de vida, una forma de ser en el mundo que irradia la alegría del Evangelio y que invita a los demás a conocer al amor de Dios. ¿Y cómo podemos preparar nuestro corazón para ser mejores evangelizadores? ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida sea un testimonio más auténtico del Evangelio? Podemos cultivar nuestra vida interior, Ujú. profundizar en nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra fe a través de la oración, la lectura de la Biblia, Ajá. la participación en la vida de la comunidad. Y también podemos abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás, practicar la caridad, ser instrumentos de paz y de reconciliación en el mundo. Entonces, la evangelización no se trata solo de hablar de Dios, sino de ser como Dios, de reflejar su amor y su misericordia en nuestras vidas. Exacto. Y al hacerlo nos convertimos en testigos creíbles del Evangelio. Y nuestra vida se convierte en una invitación a los demás a conocer la alegría de vivir en Cristo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por ese tema tan importante. Espero que esta conversación te haya ayudado a comprender mejor las causas de la desconexión espiritual y a descubrir algunos caminos para encontrar la verdadera alegría en Dios. Me alegra que te haya sido útil. Recuerda que la vida cristiana es un camino de búsqueda constante de crecimiento, de transformación. No te desanimes ante las dificultades. Confía en la gracia de Dios y busca siempre su voluntad en todo lo que hagas. Muchas gracias por tu sabiduría y por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. El placer ha sido mío. Que Dios te bendiga. Y a ti también. Hasta pronto.